¿Y si no fuera ficción? ¿Y si los zombies no fueran solo producto del cine, sino reflejo de algo real que preferimos no entender? Hay historias que no caben en los libros de medicina. Casos donde los muertos se levantan. Donde personas devoran carne humana sin causa aparente. Donde el alma desaparece y solo queda un cuerpo vacío. Hoy, en Archivo Inexplicable, abrimos uno de los temas más perturbadores y censurados por la ciencia, el misterio no resuelto de los zombies caníbales. Desde los rituales del vudú en Haití, hasta los experimentos encubiertos del siglo XX. Desde las leyendas más antiguas, hasta los titulares más recientes. Prepárate para cuestionar lo que sabes sobre la vida, la muerte, y lo que hay en medio. Bienvenido. Esto es Archivo Inexplicable. Origen del mito zombie, Haití, vudú y control mental. Cuando hablamos de zombies, muchos piensan en cine y apocalipsis. Pero el origen del término es mucho más oscuro y más real de lo que imaginas. En el corazón del Caribe, en las montañas y aldeas de Haití, nació el mito del zombi, un ser humano muerto, que vuelve a caminar. Pero no por hambre, sino por esclavitud. El bokor y el alma robada. En la religión vudú, el bokor es un hechicero que puede levantar a un muerto. No con magia negra de película, sino con rituales complejos que incluyen plantas tóxicas, tambores, símbolos, y sobre todo, miedo colectivo. El zombi haitiano no devora cerebros. Camina lento, sin voluntad, sin memoria, una herramienta del bokor. No es terror de ficción. Es una forma real de control mental y cultural. Casos documentados. En 1980, el etnobotánico canadiense Wade Davis investigó el fenómeno. Su trabajo fue publicado por la Universidad de Harvard y luego convertido en libro, The Serpent and the Rainbow. Encontró casos de personas dadas por muertas, enterradas, que volvían días después, confundidas, manipuladas y sin recuerdos. ¿Causa? Una mezcla de plantas, venenos naturales, trauma psicológico y cultura. ¿Estado zombie inducido? La clave estaba en un veneno, la tetrodotoxina, presente en el pez globo. En dosis exactas, provoca catalepsia, respiración mínima, parálisis, apariencia de muerte. ¿Y si alguien usa esta sustancia para simular una muerte? ¿Y si luego revive al sujeto en un entorno de terror ritual y lo convierte en esclavo? Lo que para el mundo es un mito, para Haití, fue parte de su historia. ¿Y si eso fue posible, qué más se ha ocultado bajo la palabra zombie? En la siguiente sección, exploraremos cómo el canibalismo se mezcla con el mito, y por qué algunos casos reales parecen sacados de una pesadilla, pero ocurrieron en plena luz del día. Zombies caníbales en la historia antigua y moderna. El mito del zombi no termina en los rituales haitianos. Existen registros, testimonios y casos reales de personas que actuaron como zombies. Y que, en algunos casos, devoraron carne humana. ¿Monstruos? ¿Enfermos? ¿Víctimas de algo más profundo? El canibalismo ritual en las civilizaciones antiguas. Mucho antes de que existiera el cine, el canibalismo fue parte de prácticas religiosas y bélicas. En Egipto, hay textos que narran cómo los dioses devoraban a sus enemigos para absorber su poder. En Grecia, el mito de Tántalo incluye carne humana servida a los dioses. En China, durante ciertas guerras dinásticas, el canibalismo fue visto como gesto extremo de fidelidad o venganza. Eran solo actos culturales extremos, o respuestas a estados mentales alterados que hoy llamaríamos zombies. Zombies reales modernos, casos impactantes. Caso 1, Rudy Eugene Miami, 2012. Un hombre ataca a otro en la calle. Le arranca la ropa, lo muerde, y comienza a devorar su rostro en pleno día. La policía le dispara varias veces. No se detiene. Solo cae al final, como si no sintiera dolor ni razón. ¿Drogas? ¿Trastorno psiquiátrico? ¿O una desconexión total con la conciencia humana? Caso 2, Armin Meiwes, Alemania, 2001.
No fue un ataque. Fue un acuerdo voluntario. Un hombre publicó un anuncio buscando una persona dispuesta a ser devorada. Y alguien respondió. La víctima accedió. Fue sedado, mutilado y parcialmente comido. Todo grabado. Todo real. ¿Canibalismo ritual moderno? ¿Psicopatía sin explicación? Caso 3. Jeffrey Dahmer, Estados Unidos, años 80. Conocido como el carnicero de Milwaukee, asesinó a 17 jóvenes, muchos de ellos dormidos o sometidos, y guardó partes de sus cuerpos para consumirlos. Dahmer decía que no quería que se fueran. Quería que fueran parte de él para siempre. ¿Zombificación inducida? En varios de estos casos, los protagonistas mostraban estados mentales disociativos. Pérdida de identidad. Insensibilidad al dolor. Desconexión emocional. ¿Son estos síntomas de enfermedades psiquiátricas? ¿O hay algo más? ¿Un patrón oculto? ¿Una sustancia, un trauma, o una programación mental que convierte al ser humano en depredador sin alma? Cuando el canibalismo se mezcla con la pérdida de conciencia, el zombi deja de ser un mito. Se convierte en una posibilidad inquietante, que ha ocurrido más veces de lo que el sistema quiere admitir. En la próxima sección, exploraremos las teorías sobrenaturales, muertos vivientes en las escrituras sagradas, maldiciones milenarias y aldeas enteras con historias que nadie se atreve a documentar oficialmente. Teorías sobrenaturales y paranormales. No todo lo inexplicable puede encerrarse en un diagnóstico médico. Hay historias que sobreviven generaciones, porque quienes las contaron no encontraron otra forma de explicarlas. Bienvenidos a la dimensión del alma perdida, del castigo divino, de la vida después de la muerte, pero sin luz. Zombies en la Biblia y los textos sagrados. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel habla de un valle lleno de huesos secos que se levantan y caminan. ¿Una visión espiritual o una referencia antigua a los muertos vivientes? En el Evangelio de Mateo, tras la muerte de Jesús, se menciona que muchos cuerpos de santos muertos resucitaron y salieron de sus tumbas. ¿Qué significa esto simbólicamente? ¿O es una interpretación antigua de algo que la mente moderna ha olvidado entender? Brujería y castigo espiritual. En muchas culturas africanas, caribeñas y sudamericanas, el zombi no es una víctima, es un castigo. Una persona malvada, traidora o perversa puede ser condenada a vagar sin alma, sin voluntad, sirviendo a otros. Es la forma más dura de esclavitud espiritual. En zonas rurales de Haití, República Dominicana y Brasil, aún hoy se teme a los muertos caminantes como resultado de maldiciones o rituales fallidos. Aldeas malditas y relatos prohibidos. En Camerún, hay pueblos enteros que afirman haber enterrado a personas, que luego regresaron. No eran agresivos. Solo, ausentes. Y no recordaban su nombre. En Siberia, hay leyendas de caminantes nocturnos que buscan calor humano, pero que no pueden hablar, solo gemir. ¿Relatos folclóricos? ¿Alucinaciones colectivas? ¿O testimonios de fenómenos reales, censurados por su naturaleza inquietante? No todo lo sobrenatural es falso. A veces, lo llamamos así porque aún no sabemos cómo investigarlo. Y quizás el mito del zombie es solo la forma antigua de nombrar una desconexión profunda entre cuerpo y alma. En la próxima sección, cruzaremos la línea hacia lo científico, toxinas, virus, y teorías que la ciencia sí puede medir, pero que también dan miedo. Ciencia del zombie, neurobiología, toxinas y virus. El mito del zombie ha sido explicado como superstición. Pero la ciencia moderna ha descubierto patrones neurológicos, toxinas naturales y alteraciones cerebrales que podrían recrear el estado zombie con precisión clínica. La tetrodotoxina, la clave del veneno zombie. Presente en el pez globo, esta toxina paraliza el cuerpo, detiene la respiración, y puede simular la muerte clínica, sin matar. Wade Davis la documentó como parte del proceso de zombificación ritual en Haití. En dosis pequeñas, el sujeto entra en catalepsia. Después,
es revivido, desorientado, vulnerable, sin recuerdos claros. Un veneno, o una puerta a la manipulación mental. Virus que alteran el comportamiento. La ciencia ha documentado virus y parásitos capaces de tomar control del cerebro. El Toxoplasma gondii, que altera el comportamiento de roedores y podría influir en humanos. El Rhabdovirus, causante de la rabia, agresividad, espuma, miedo al agua, descontrol físico. Virus experimentales con capacidad de alterar neurotransmisores como dopamina y serotonina. En teoría, una mutación viral podría generar un estado zombie, irracionalidad, hambre, agresividad, pérdida de empatía. Proyectos militares y experimentación. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS experimentaron con drogas psicoactivas, control mental y manipulación de conducta. MK Ultra, uso de LSD, hipnosis y trauma para controlar a individuos. Proyecto Artichoke, interrogatorios con químicos desconocidos. Armas biológicas, desarrollo de virus diseñados para colapsar sociedades. ¿Y si en algún momento lograron crear sujetos controlables, sin identidad, sin voluntad, sin memoria? Un zombi, sin necesidad de morir primero. Neurociencia y pérdida del yo. Algunas lesiones en el córtex prefrontal pueden eliminar la capacidad de empatía, la memoria a corto plazo y el juicio moral. Ciertas enfermedades neurodegenerativas, como el síndrome de Cotard, llevan al paciente a creer que está muerto, que su cuerpo no le pertenece, y algunos incluso dejan de hablar, de comer, de moverse por voluntad propia. ¿Zombies clínicos? No, pero muy cerca. La ciencia nos da herramientas. Pero también abre nuevas preguntas. ¿Y si lo que llamamos zombie es simplemente un fenómeno biológico extremo que aún no sabemos controlar? En la siguiente sección, veremos cómo la cultura popular convirtió este miedo en una industria multimillonaria. Pero también en un reflejo profundo de lo que más tememos como sociedad. Zombies en la cultura pop y el miedo colectivo. Desde que aparecieron en la gran pantalla, los zombies dejaron de ser leyendas locales y se convirtieron en símbolos globales. Pero no solo de terror. También de política, economía, sociedad y de lo que más nos aterra como especie, la pérdida del control. Del vudú al apocalipsis, evolución cinematográfica. White Zombie en 1932 fue la primera película sobre muertos vivientes, zombies haitianos esclavizados. Night of the Living Dead en 1968 reinventó el concepto, sin magia, solo ciencia que falla. Resident Evil, 28 Days Later, The Walking Dead, zombies veloces, virales, imparables. Ya no eran esclavos de brujos. Eran reflejos de pandemias, de gobiernos ineficientes, de un mundo sin esperanza. El zombie como espejo psicológico. Representan el miedo a perder el yo, ser cuerpo sin conciencia. Reflejan el pánico al otro, masivo, descontrolado, sin lógica. Son la crítica al consumismo sin alma, masas que devoran sin pensar. En cada apocalipsis zombie, lo que muere primero es la sociedad como la conocemos. Zombies y colapso civilizatorio. Películas, cómics y videojuegos muestran un patrón constante. Gobierno colapsa. Recursos escasean. El ser humano revela su peor versión. Y en medio de todo, el zombie, como consecuencia o síntoma del desastre. ¿Fantasía? ¿O ensayo mental sobre lo que podríamos ser? Industria del miedo y marketing global. Videojuegos como The Last of Us o Dead Island. Series con millones de seguidores. Manuales de supervivencia. Eventos y convenciones zombie en todo el mundo. El miedo vende. Pero también anestesia. ¿Nos estamos preparando o nos estamos acostumbrando? Los zombies no solo caminan en pantallas. También habitan nuestras pesadillas colectivas. Son la metáfora perfecta para un mundo que teme colapsar desde dentro. En la próxima sección, exploraremos los casos sin explicación. Personas que regresaron de la muerte y otras que atacaron sin razón.
Casos reales, que nadie puede negar. Casos sin explicación que aún inquietan al mundo. Hasta aquí hemos hablado de teorías, ciencia, mitología y cultura. Pero lo que sigue son hechos. Casos documentados. Testimonios de personas comunes. Expedientes médicos que no encajan. Y víctimas que regresaron o atacaron sin razón alguna. Los que resucitaron. Felicité, Haití, 1976, mujer declarada muerta tras una fiebre aguda. Enterrada. 3 años después, es vista en otra región del país, desorientada, muda, pero viva. Los médicos no logran explicar su estado físico ni mental. Carlos Camejo, Venezuela, 2007, tras un accidente, fue declarado muerto. Durante la autopsia, despertó gritando. Había sido anestesiado, pero nunca falleció. El forense quedó en shock. El caso fue registrado oficialmente. Los que atacaron sin memoria. Yves C. Canadá, 2011, arrestado por atacar a un desconocido y morderle la oreja. No tenía antecedentes. No consumió drogas. Dijo haber sentido una orden interior y no recordar nada más. Paciente 42 Kenia, 1994, joven que agredió a su madre, intentó devorarla. Ingresado en hospital psiquiátrico. Durante meses repitió en voz baja, ella era un demonio. Yo era la cura. Sin historial de psicosis. Sin diagnóstico firme. El expediente fue sellado. Estudios inconclusos. En varios países africanos, asiáticos y latinoamericanos se han reportado fenómenos que incluyen personas que se levantan en la morgue, individuos que desaparecen mentalmente y caminan durante días sin rumbo, suicidios colectivos vinculados a infecciones espirituales. Los registros existen, pero ninguna institución quiere investigarlos a fondo. Hay momentos en que los hechos contradicen a la ciencia. Y cuando eso pasa, no queda más remedio que preguntar lo impensable. ¿Estamos preparados para aceptar que lo que llamamos zombie puede ser más que una ficción? En la última sección, llegaremos a las conclusiones: mito global, fenómeno inexplicado o evidencia de algo que se nos ha ocultado. El zombie no es solo un monstruo de película. Es un reflejo de lo que más nos asusta. Vivir sin conciencia. Ser controlado por fuerzas invisibles. Convertirnos en lo que juramos no ser. A lo largo de este archivo, descubrimos que el fenómeno zombie existe en más de una forma. Como ritual ancestral en Haití. Como trastorno neurológico real. Como resultado de toxinas, virus o traumas profundos. Como símbolo de nuestra decadencia social y espiritual. Y también, como caso no resuelto. Reflexión final. Quizás el mayor miedo no es a los muertos vivientes. Es a vernos reflejados en ellos. Zombies somos todos, cuando dejamos de cuestionar. Cuando caminamos sin pensar. Cuando obedecemos sin alma. Tal vez por eso, el zombie no desaparece. Porque no es un ser. Es una advertencia. ¿Tú qué piensas? ¿Existen los zombies? ¿Son reales o simbólicos? ¿Cuál de todos los casos te impactó más? Escribe tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quien siempre pensó que los zombies eran solo ficción. Dale like si quieres que sigamos revelando misterios como este. Suscríbete a Archivo Inexplicable, el canal donde la historia no oficial cobra vida. Nos vemos en el próximo archivo. Y recuerda, no todo lo que camina está vivo. Y no todo lo que respira tiene alma.